Buenos días a todos. El día de hoy les vamos a presentar el análisis de la base de datos del artículo Reteplace versus Alteplase for Acute Ischemic Stroke. Este artículo tuvo como objetivo evaluar la eficacia y la seguridad de Reteplaza versus Alteplaza para el manejo de pacientes con accidente cerebrovascular isquémico dentro del periodo de ventana. Este ensayo es necesario debido a la alta demanda de agentes trombolíticos, por lo cual es necesario buscar alternativas no inferiores al tratamiento estándar para esta patología. Ahora pasando al análisis de la base de datos, se observan las características basales de los pacientes que la mayoría de la población es de sexo masculino, con un total de 995 pacientes hombres y 417 pacientes mujeres. La edad de los pacientes presentó una mediana de 63 años, con un rango que va desde los 18 hasta los 80 años. Y en cuanto al peso corporal, se observó una mediana de 68,3 kilogramos en la población analizada. En las comorbilidades se observa una alta prevalencia de comorbilidades cardiovasculares. La hipertensión arterial fue la condición más frecuente, presente en 1.056 pacientes. La diabetes mellitus se registró en 335 pacientes, mientras que la hiperlipidemia afectó a 571 pacientes. En cuanto a la enfermedad coronaria, 378 pacientes presentaron antecedentes y las arritmias estuvieron presentes en 200 casos. Y en cuanto a las condiciones al ingreso, 469 pacientes presentaron un puntaje en la escala NIS entre 4 y 7, mientras que 943 pacientes ingresaron con un NIS mayor a 7. Por otro lado, según la escala de ranking modificada, 127 pacientes presentaron un puntaje entre 1 y 2, mientras que 1.285 pacientes tuvieron un puntaje de 0. Listo. Ahora, en cuanto a desenlaces de eficacia, en el desenlace primario, que fue un desenlace funcional excelente, definido como una escala de ranking modificada entre 0 y 1 a los 90 días, 1.063 pacientes alcanzaron dicho resultado, mientras que 349 pacientes no lo obtuvieron. En cuanto a los desenlaces de eficacia secundarios, se definieron varios criterios clínicos. El primero fue un desenlace funcional bueno, que fue alcanzado por el 83% de los participantes, establecido como una escala de ranking modificada entre 0 y 2 a los 90 días. Una recuperación temprana en las primeras 24 horas, alcanzada por el 53% de los participantes. Una recuperación temprana a los 7 días, alcanzada por el 68% de ellos. Y una escala de Bartel a los 90 días mayor o igual a 95, que fue alcanzada por el 79,5% de los participantes. En cuanto a desenlaces de seguridad, se tuvo como desenlace primario la presencia de una hemorragia intracraneal sintomática en las primeras 36 horas, que se presentó solamente en 27 pacientes, mientras que como desenlace secundario se evaluó cualquier hemorragia intracraneal en los primeros 90 días, que se presentó en el 6,9% de los pacientes, y fallecimiento en los primeros 90 días, que se presentó en el 3% de los pacientes. En cuanto al análisis de datos del artículo, se utilizó la plataforma Orange eh, y utilizamos el siguiente algoritmo. Entonces, subimos la base de datos del artículo Arteplaza versus Alteplaza para ACV isquémico y evaluaron 5 modelos: la de Logistic Regression, Neural Network, Gradient Boosting, Random Forest y Tree. Y es importante decir que se definió como una variable, pues el principal desenlace de función excelente, como una escala de ranking modificada de 0 o 1. Em, ya de ahí usamos la herramienta Rank, donde esta nos ayudó, digamos, a seleccionar las variables más significativas, donde se seleccionó el grupo, el tiempo de ingreso del servicio de urgencias hasta la administración del medicamento, la enfermedad coronaria, el tiempo de recuperación temprana de 24 horas, el tiempo desde el inicio de síntomas hasta la administración, pues, como tal del medicamento. Entonces, ya de ahí, la primera base de datos que analizamos fue Logistic Regression, donde utilizamos diferentes variables, ahí las podemos ver señaladas con el asterisco rojo, evaluando el tiempo de regularización y la fuerza, que fue utilizada con valores pues,
1000, de 500, 1, 0,040 y 0,001. Entonces de ahí hicimos un análisis, estas son como las tablas resumen, donde se reportaban como los diferentes resultados, ¿cierto? Entonces en ambos casos se mostró que los mejores modelos con mejor desempeño fueron Logistic Regression, Neural Network, donde mostraron una exactitud y sensibilidad de 0,753. Y el modelo Gradient Boosting ocupó el segundo lugar con una sensibilidad y una exactitud de 0,736. De último lugar, podemos ver que fue Random Forest con un valor de 0,684. Listo, ahora para el modelo Neural Network se jugó con las variables neuronas en las capas ocultas, activador y solucionador, como podemos ver señalado, y se obtuvieron los siguientes resultados. Entonces, de todas las combinaciones evaluadas, la mejor combinación de modelo y configuración fue Logistic Regression con cualquiera de los tres optimizadores utilizados y bajo cualquier función de activación, ya que de manera consistente reportó una precisión de 0,753 y un recal de 0,753, lo cual es el valor más alto registrado entre todos los modelos. Para Neural Network ocupó el segundo lugar con una función de Activation Identity que también logró un CA de 0,753 y un recal de 0,753. Sin embargo, hubo funciones de activación donde no reportó datos y aún así su tendencia mostraba generar resultados con un mejor desempeño. Por último, se utilizó el modelo Gradient Boosting para el análisis variando entre 4 bibliotecas diferentes. En las 4 bibliotecas que se utilizaron para el análisis, mostró mejores resultados Logistic Regression con un resultado constante de CA y recal de 0,753, seguido por Gradient Boosting al ser implementado específicamente en XGBoost Random Forest, que también generó un resultado de CA y recal de 0,753. Y finalmente, después de analizar todas las combinaciones que se realizaron, podemos concluir que en general Logistic Regression fue el modelo con mejor desempeño, alcanzando los valores más altos de precisión y recal en todas las configuraciones, seguido por Neural Network, que aunque no reportó resultados en todas las combinaciones en las que lo hizo, logró igualar el rendimiento de Logistic Regression, también con una precisión y recal de 0,753. Y finalmente, Gradient Boosting con la combinación de XGBoost Random Forest también logró alcanzar una precisión y recal de 0,753, pero mostró mayor variabilidad en rendimiento dependiendo de la biblioteca utilizada con respecto a los otros modelos. Gracias. Muchas gracias.